durante el periodo en el que gobernaba Alberto Fernández con Cristina Kirchner, y ahora, bueno, nos enteramos que toda esa sobreactuación, ¿no?, de una causa tan noble que lamentablemente fue apropiada partidariamente por el kirchnerismo, digo, la sobreactuación de Alberto y el feminismo, diciendo yo soy el primero que va a ponerse acá en contra del patriarcado, yo soy el primer feminista. ¿Sabés qué? Me parece que sobreactuación le queda chico, que es un hipócrita. Sí, un cínico y un canalla. Y un canalla porque los hechos de los que estamos hablando, que son hechos de violencia, que lo voy a decir en potencial por prudencia, pero estarían acreditados. Y donde digo estarían, hay que decir están acreditados. Claro, los tiene Julián Ercolini, por eso le ofreció a Fabiola hacer la denuncia. Por supuesto, y ahora sabemos que Alberto Fernández, hablando con periodistas y con quien lo quiera escuchar, está usando argumentos canallescos para responsabilizar a la víctima, ¿no? Todos los argumentos, perdón, que atentan contra el feminismo y la idea de justicia de género. Exacto. O sea, todo lo contrario a lo que nos dijo durante 4 años, porque lo que no hay que hacer justamente es revictimizar a la víctima, ir contra ella. Por eso yo pienso, ¿cuál es nuestra función también como mujeres comunicadoras ahora? La he escuchado a Marina y me enorgullece escuchar cuando ella dice esto no tiene ideologías, no tiene partido. Gracias, María. Digamos esto todo el tiempo, o sea, un poco lo que Ofelia Fernández decía en el tuit, digo, la nombro no porque tengamos nada en común, no la conozco siquiera, pero de verdad dijo todo con las palabras que había que decir, sobre todo de ese sector que votó a Alberto Fernández, que avaló a Alberto Fernández, la decepción, la vergüenza, hacerse cargo. Todo lo que dice es muy, muy fuerte. Y nosotros lo que tenemos que decir es, ojo, atenti, la violencia contra las mujeres es un delito que aquí en la Argentina tiene una raíz enorme, gigantesca, y que no tiene partido. Son hombres golpeadores que creen que la mujer es un objeto, que es suya, y que encima, cuando tienen la suma del poder, está muchísimo más, es mucho más grave. Sí, pero bueno, por la asimetría de poder que había con Alberto. Pero María Laura, nosotros dijimos lo mismo acá cuando fue lo de Espinosa. Me acuerdo por lo que había pasado en la Cámara de Diputados, que yo dije, mira, cuando fue lo de Manuel Mosca, que lo quiso poner como tema la diputada Moró, miren, a mí me da igual si el señor golpeador o acusado o el abusador tiene tal filiación político-partidaria. No nos importa, diría lo mismo si el acusado fuese otro. Y ojo, porque acá muchos están esperando que aparezca la foto, que aparezca el video, que aparezca el testimonio. Miren, cuando nosotros hablamos de violencia de género, y esto lo venimos haciendo desde hace décadas, las mujeres comunicadoras que tratamos el tema con siempre el mismo respeto y que abrazamos la causa del feminismo mucho antes de que se las apropie un partido político, acá no necesitamos esperar que una mujer aparezca ensangrentada, golpeada, desfigurada para dar cuenta de que a la víctima se le cree en primera instancia y la justicia avanzará. Y además la causa es tan potente que por eso mi obsesión por desideologizarla o despolitizarla, primero porque es bajarle el precio, y segundo porque le das argumento o pisás el palito del argumento de, hay una persecución política contra el peronismo. No, hay una condena y un repudio contundentes a la violencia de género. Pero y creo no importa el color de quien la haya ejercido. Por supuesto que no. Y ahora tenemos que agregar, no importa si son hipócritas, las banderas son las mismas igual para todas las mujeres, incluso, por eso nombré a Felia, incluso las que no piensen como nosotras. Total. Las banderas son otras. No puede haber violencia contra las mujeres, ni desde el poder, ni a puertas cerradas en cualquier casa. No puede haberla. Y eso tiene que atravesar toda la hipocresía que estamos viendo, de la que hablabas, Débora, que es indigna, revuelve. Debe hacer mucho daño, sobre todo a las mujeres de ese espacio, debe hacer muchísimo daño. Porque ¿sabes qué? Va contra un poco, porque vos decís, bueno, acá hay un protagonista, que es el presunto abusador, el imputado del delito, que es Alberto Fernández, pero mancha al movimiento, al kirchnerismo en su conjunto. ¿Por qué? Primero porque abrazaron la bandera del feminismo como si fuese propia, y segundo porque no hay modo que en un delito de estas características, ocurrido en la residencia de Olivos, donde hay unidad médica presidencial, secretarios, donde hay funcionarios públicos que entraban y salían, estoy de acuerdo. Donde ella pero usó... no es el kirchnerismo en su conjunto, vamos a ver. Bueno, yo estoy observando y estoy muy atenta a cómo se están declarando cada uno. Bueno, a Alberto, la bandera de Alberto, en todas mintió.
Todas las banderas que levantó, todas. Pero el kirchnerismo en una parte importante, y yo lo voy a argumentar. Primero porque cuando fue el caso de del gobernador de Tucumán, de Alperovich, durante muchísimo tiempo, hasta que la causa avanzó, que terminó en condena, en el Senado lo protegió el peronismo. Porque a Espinosa, como tiene territorialidad y Alberto no tiene nada, no tiene ni votos, ni territorialidad, ni nadie que lo pretenda defender, a Espinosa, como todavía tiene 1.800.000 votos debajo del bolsillo, todavía lo sostienen. Estás hablando de muchos dirigentes kirchneristas. Hoy yo estaba viendo en tiempo real cómo van firmando los diputados de Unión por la Patria que están expresando la preocupación por esto y quieren expresar el repudio, que primero eran 39, digo, pero chicos, ¿cómo 39? ¿Y los demás de qué se van a disfrazar? ¿Cómo avalan esto? ¿No están condenando? ¿No están manifestando preocupación? Esto es a lo que vos te referís. El kirchnerismo no está condenando, está condenando a algunos. Y porque Alberto está caído, ya es pegarle al que está en el piso. Y porque no lo perciben propio. Yo quisiera saber qué hubiera pasado. Porque no tienen intereses en común ni banderas en común a esta altura. ¿Qué hubiera pasado si Alberto Fernández no fuera el paria político que es para el kirchnerismo? Y hubiera pasado lo mismo que con Espinosa, quizá tenías a un Kicillof abrazándolo. No lo sé. No lo sé, es un contrafacto, no lo sé. Pero es verdad que les costó menos soltarle la mano a Alberto que a personajes del riñón. O sea, a mí lo que más me impresiona también es la vergüenza que me da como argentina. Me da mucha vergüenza lo que viene pasando por estas horas. Esto... También otro tema que lo hemos desarrollado hoy, que es la foto de los diputados con los represores. Y este tema a mí me da mucha vergüenza. Leer los diarios, no sé, ustedes seguramente como yo leen los diarios del Mundo a la mañana, los titulares, me da mucha vergüenza que esta sea nuestra Argentina, ¿no? Sí, coincido. Hay tres hechos para mí que son muy penosos de un sector de la política. Tenés razón cuando la generalización a veces es antipática. Bueno, que haya habido violencia de género presuntamente en el ejercicio del poder dentro de la residencia presidencial, que diputados de la nación electos por el voto popular vayan a hacerse una foto de familia con genocidas y que la condena a un régimen dictatorial como el de Maduro no sea la moneda corriente de la dirigencia política que de la democracia, ¿no? Sí, pero bueno... pero creo que el último, digamos, hay como una ventana, un camino donde hay algún tipo de manifestación en relación a Venezuela. Está quedando más solo que nunca Maduro. No sé si esto va a alcanzar para que el pueblo venezolano tenga un poco de esperanza y cambie el gobierno, pero da esa impresión en los otros dos temas que son nuestra decisión de los ciudadanos argentinos. Diputados no pueden ir a ver a genocidas. No. Y un presidente no puede golpear a su mujer. Esto es un bochorno, es como muy dramático, es un problema moral, decía yo, pero posta, no estoy como exagerando, viste que muchas veces exagera y se dice la ética y la moral. No, este es un problema que moral. Parte de lo que hablábamos son principios y valores. Sí, cuando fuimos a la última elección, que decimos, bueno, finalmente ganó un presidente que es outsider, la degradación de la Argentina también es moral. Y me parece que acá diste en la tecla. Gracias, María Laura. El ejemplo es lo que está fallando, los ejemplos. Ese es lo dramático, los ejemplos. A ustedes, buen programa. Gracias, María. Gracias. Bueno, estamos todos, por supuesto, con muchas ganas de conocer, de saber, de opinar, de dar información, porque hay muchas, minuto a minuto. Uno de los primeros temas que vamos a abordar es lo que tiene que ver con las novedades, en tanto el avance de la causa por la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. En la redacción de La Nación está Camila Dolajian, que acaba de escribir una nota con Fuego Simondet también muy interesante respecto de Alberto y Fabiola y tantas cosas que no supimos, que quizá eran un secreto de voces para el círculo más cercano, círculo político y de intimidad del poder. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Debbie. Hola, Marina. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, arrancamos por donde quieras, Camila. Obviamente que se ha sumado mucha información. Ayer contabas en exclusiva en Más Nación que ya se hacía efectiva la orden de Ercolini, la manda judicial para reforzar la custodia de Fabiola Yáñez, y había dudas sobre si se había notificado o no al expresidente Fernández de la sustanciación de esta causa. Si querés, arrancamos por ahí.
Sí, totalmente. Efectivamente se lo tiene que notificar a la persona acusada, al denunciado, porque además por las medidas de restricción y protección que ya dictaminó ayer por la tarde, a las 4 de la tarde aproximadamente, el juez Ercolini, y eso cuando ya hay una presentación hecha con un abogado, se puede hacer a través del letrado. Si no, se tiene que hacer un oficio, tiene que ir la Policía Federal, en general va algún oficial enviado por la justicia a hacerlo. Según lo que me dicen, hubo una notificación ya al presidente y se le comunicó efectivamente que no puede salir del país. No me confirmaron si le retuvieron el pasaporte, cosa que ocurre en algunas situaciones. No siempre se le retiene el pasaporte, pero es algo usual, sí. Les diría que los últimos avances en la causa en esta mañana tienen que ver con nuevas declaraciones de Fabiola. Se van a venir nuevas declaraciones frente ahora al fiscal, a Carlos Rívolo. Tengamos en cuenta, ahora les cuento cómo viene la cuestión de dónde va a quedar la causa, porque lo más probable es que no queden como Oro. Sí, la Justicia Federal de San Isidro podría ser un lugar. Pero me gustaría ir a tu nota, Camila. Si la tenemos, si quieren mostramos el título. Dice: de la separación secreta al reencuentro en Madrid, ¿cómo fueron los últimos meses de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández? Contanos un poquito, porque ahí dice que bueno, que vivían ya separados, ¿no? Desde antes de la finalización del mandato. Sí, venían separados hace rato. Hubo un distanciamiento, yo te diría, paulatino. Primero físico me refiero. Primero un distanciamiento en términos de cuartos dentro de la misma residencia permanente. ¿Por qué sabemos esto? Un pequeño paréntesis, ahora para que el televidente entienda de dónde sacamos esta información. Esto ya se sabía, solo que no lo contaba la gente de su entorno. Ahora que la olla está destapada, hay un montón de personas que antes les preguntaba si miraban para abajo, si hacían los bobos. Ahora te cuentan qué es lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, ya se dicen las personas de su entorno, quienes estuvieron alrededor de ellos en la Quinta de Olivos, que después del episodio de la fiesta de Olivos, que se destapa en agosto de 2022, unos 4 o 5 meses después de que nace Francisco, que nace el 11 de abril del 2022, antes me refiero, ya estaban extremadamente distanciados y que había distanciamiento físico en términos de los cuartos, y después eso se concretó en los últimos 4 a 6 meses antes de dejar la gestión en ya una vivienda casi, no podemos decir permanente porque nadie los veía todo el tiempo, pero muy frecuente en la casa de huéspedes, en donde la mamá de Fabiola estaba bastante usualmente también con ella y con Francisco, y tenía un entorno muy pequeño, ¿no? Las personas que la atendían a ella y a su estética, a su peluquera, a su estilista, algunas pocas... Exactamente, algunas pocas personas. Presumimos que muchas de estas personas serían citadas a declarar, ¿no? Para que cuenten un poco, que ya que vos decís que, bueno, ahora tienen acceso los periodistas a poder hablar con ellos. Imagino que son parte de los que permitieron reconstruir lo que está en tu nota, Camila. Sí, parte, obviamente, digo, hay muchas personas que formaron parte de esa nota, porque además de ellos, habían personas que lo sabían, es decir, que lo sabían porque lo veían desde lejos, ¿no? O sea, estoy hablando, el entorno de ella, quienes trataban con ella diariamente, era un entorno muy pequeño, pero había personas que la atendían, que le llevaban comida. Bueno, el maquillador o maquilladora es clave, ¿no? Si había golpes, si había que tapar alguna marca. Ahí está la nota de Camila Dolabjian y Javier Fuego Simondet, que habla de la separación secreta al reencuentro en Madrid, cómo fueron los últimos meses de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández. Si querés ahora nos contás lo del reencuentro en Madrid, porque hemos visto algunas fotografías. Sí, la del banco llama la atención, y ¿no? la del Año Nuevo o Navidad. La de la cena de los Año Nuevo, 650 euros. Los Sí, 695. es lo que estamos viendo, el video que está corriendo ahí lo tenemos a pleno. Una cena en un restaurante exclusivo, que en su momento había trascendido, primero porque llamaba la atención volver a verlos juntos, Cami, y por otro lado por el importe que habían pagado por esta cena, ¿no? Que uno piensa en 650 euros, y lo estoy redondeando, por cabeza, y era un importe obsceno. Sí, que después Alberto dijo que, como siempre, que se lo pagó un amigo. Camila, ahora nos contás el reencuentro en Madrid, porque teniendo en cuenta que ya estaban separados de antes, ¿por qué pasaron juntos las fiestas y qué pasó en esa otra fotografía en un banco, también en la zona de Salamanca, donde vive Fabiola? Pero también está en línea Claudio Saboya, y queremos preguntarle a él, bueno, ¿qué curso va a tomar la investigación que ahora tiene al doctor Rívolo, al fiscal? ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por atendernos. Hola, Débora. El placer es mío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos qué va a pasar ahora a partir de la decisión del fiscal Rívolo, bueno, que tiene ya la causa en sus manos. Claro, es una buena pregunta porque, bueno, como conversábamos con ustedes en el piso
el lunes. Todo esto es nuevo, no hay nada escrito, estamos escribiendo sobre el agua, por la dimensión que tiene, por la forma en la que trascendió, por la forma en la que ahora fue ratificado por Fabiola ayer, que lo único que hizo fue pedir el desarchivo de aquella actuación de la que yo di cuenta en Clarín, y pedir medidas de restricción respecto a Alberto Fernández para protección de ella. Fíjate que la resolución del juez Ercolini solo dice eso: desarchívese, se le prohíbe al expresidente acercarse a ella a menos de 500 metros, contactarse con ella por ningún medio, ni ninguna red social, ni teléfono, ni medio electrónico, contactarse con su hijo solo a través del teléfono de la abuela, digamos, de la mamá de Fabiola, y que no pueda salir del país. Pero no está la denuncia con el contenido para poder imputar y acusarlo, ¿entendés? Entonces el fiscal Rívolo va a ir a España. Yo vengo diciendo, ella no quiere tocar a Argentina ni con un puntero láser, no quiere, está traumada. Entonces va a ir a escucharla al fiscal, a retomarle la denuncia concreta respecto de determinados hechos ocurridos en determinadas fechas, con determinadas pruebas, y en base a eso el fiscal va a hacer una imputación, que es decir, ver cuáles son los delitos que a su juicio por los cuales tiene que ser acusado Fernández. Cuando esté eso, recién vamos a ver a dónde se tramita esa causa, que es un poco lo que conversábamos también. Entonces todavía estamos en un terreno medio incierto. Claro, ahora diste en una clave que son los hechos, ¿no? Porque es evidente que el fiscal Rívolo, al tener el contenido del celular de María Cantero, tiene una suerte de cronología o tiene la posibilidad de hacer una reconstrucción de hechos concretos. Y yo recuerdo que el lunes cuando hablamos vos nos dijiste, hay fotos, hay por lo menos 3 episodios, o más de 2, pero por lo menos 3, vamos a decir, que quedan ahí acreditados en esa charla que ella tuvo con María Cantero, y nos dijiste algo que me llamó la atención, que es, las fotos son recontrapotentes, pero los audios son todavía peores, todavía más, vamos a decir, inobjetables o indisimulables. Me gusta esa palabra porque, si querés en términos periodísticos, los audios y los chats de texto son el epígrafe de la foto. La foto es muy impresionante, son muy impresionantes en sí. Ayer se volvió a decir, ella con el ojo hinchado, el maxilar superior también. Bueno, hubo más detalles, supuestos, que a mí no me constan, pero que les doy credibilidad respecto a cómo se manejó ella y Alberto con ella, para que no la vean golpeada, etcétera. Ahora, cuando ella escribe y habla con su voz, digo en términos de la causa judicial, diciendo, mirá, otra vez me hizo esto, es la segunda, es la tercera, acá estás, llevo a su hijo en el viento, bueno, digo, eso tiene un valor hasta para la pericia judicial que no puede desmentir ni ella misma, ¿entendés? Sí. Porque acá hay que ser muy prudente. Ella, de hecho, fíjate que las actuaciones, y si todo el mundo accedió a la resolución de ayer, las que yo di cuenta, que fueron archivadas el 1 de julio, o sea, hace más de un mes, ella dijo, no denunció. Salimos nosotros en Clarín el domingo, eso causó un escándalo mundial con ella, entre ellos dos, etcétera. 48 horas después denuncia. Ahora, ¿por qué no puede volver a girar? Lo digo sin hacer ¿me entienden? Sin hacer una valoración, que diga, bueno, mira, la pensé bien y la verdad es que por ello estuve muy nervioso, no sé. Digo, la justicia tiene que ir sobre firme, sobre seguro. Bueno, ahí me das un pie porque mucho se habló en estas horas respecto de eventuales silencios, complicidades, encubrimientos, ponerle la palabra que quieras, pero en el caso de los funcionarios públicos que pudieron haber sabido, bueno, tienen la obligación de denunciar la eventual comisión de algún delito. Viste que mucho se dijo que ella había hablado con quien era en ese momento la titular de la Ministerio de las Mujeres. Mujeres. Con Gómez Alcorta. Gómez Alcorta lo niega. Hay muchos que dicen que en un viaje a Brasil, incluso oficial, ella se acercó a Gómez Alcorta. ¿Qué se sabe de personas que pudieron haber sabido? Porque Fabiola habló con María Cantero, que no era de su intimidad, como mandando un mensaje, como para que Alberto se entere, vaya a saber por qué. Relación. No tenían relación, Cami, no. Ahora, le pudo haber ni siquiera. Claro, ¿le pudo haber dicho a otros funcionarios del gobierno en ese momento? Yo creo que es más que plausible, y por lo que empezó a trascender ayer del entorno de ella, fue así, o habría sido así.
obviamente vamos a empezar a dar una guerra de me dijo, no me dijo, ella tendrá que probar cosas. Lo que sí ocurre es que hay funcionarios públicos, como vos dijiste recién, que van a tener que dar alguna explicación cuando esto se abra, empezando por el doctor Federico Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial, médico de Alberto Fernández hace más de 15 años. A ver, seamos prudentes, que algo habría sabido en su momento de que ahí pasaban cosas y bueno... Bueno, para el doctor Federico Saavedra te pregunto, porque ahí hay un doble rol. Por un lado es médico, claro, juramento hipocrático, no sé. Sí, por otro lado tiene una función en la estructura de gobierno. Por eso, chicas, cuando hablamos de aguas desconocidas, estamos pensando entre todos con la prudencia que nos caracteriza a nosotros. Nos conocemos, sabemos entre quienes hablamos, digamos. El juramento hipocrático implica el secreto de una serie de cosas y el tratamiento inmediato de una víctima que requiere ayuda. Esa es la clave. Y uno dice, ¿y esa ayuda qué es? ¿Es solo curarle un golpe para ser brutal? ¿O también es hacer algo para evitar que esos golpes se repitan? Bueno, o sí, comunicar... Sí, claro. Bueno, en un hospital, bueno, en los hospitales pediátricos, por ejemplo, cuando vienen niños con golpes a reiteración, y el pediatra, la primera vez los padres le dicen se cayó, la segunda vez le dice se golpeó, el protocolo es, claro, la tercera vez tenés que dar cuenta a la justicia. Sí, y también para mujeres violentadas. No es que, bueno, llega una mujer a la que suponés que el marido la violentó, le pegó, lo que fuere, y le crees, me resbalé y me tropecé con una cómoda, ¿no? Digamos, tenés la obligación de actuar, porque además ese actuar, me parece, y se lo quiero trasladar a Camila, no sé institucionalmente. Hablaba recién Claudio del juramento hipocrático. Uno también puede pensar en que toda esa gente que trabaja en Olivo firma una suerte de confidencialidad o lo que fuere, pero hay un interés superior que es el interés de la víctima en este caso. Sí, lo que más tiene que cuidar el médico en realidad es, debería denunciar si no cree sé si que me la hablas vida a mí de o esa Camila, persona... perdóname que no te estoy bien. Por eso. El médico o quien sea tiene la obligación de denunciar si considera que la vida de esa persona o de terceros está en riesgo. Pero si es una cuestión de integridad física, primero se va a escuchar a la víctima. Si Fabiola en ese momento no quería denunciar, entonces primero va a primar el deseo de esa víctima. La cuestión acá, creo que el meollo de la cuestión va a estar en si hubo un encubrimiento, es decir, si había pedidos de asistencia por parte de Fabiola que fueron ignorados por la posición de poder de Alberto Fernández. Ahí es donde creo que se le puede complicar a personas de su entorno, funcionarios, el médico, quien sea, si ella quería que la ayuden y nadie le ofreció asistencia o si se la denegaron justamente por esta cuestión. Ahora, quiero atar lo que dijo Claudio recién con tu nota, Camila, porque Claudio decía, bueno, lo que ella le dijo ayer a Ercolini no es la denuncia por violencia de género en sí misma. Quiero reconstruir el reencuentro de ellos en España para pensar si cabe la posibilidad. Claudio ahí abrió una puerta que me dejó impactada porque esto ya como un reguero de pólvora ha corrido. Si existe la posibilidad de algún tipo de retractación o de relativización de los hechos por parte de Fabiola. ¿Cómo era ese vínculo, Camila, entre ellos cuando ella ya estaba en Madrid? Permíteme hacerte una acotación al tema de la retractación. El delito de estas características es de instancia privada, pero de acción pública. Ahora el Estado tiene la obligación de continuar, digamos, el proceso en contra del denunciado, aunque la víctima, digamos, no retire lo dicho. Obviamente puede no colaborar aportando prueba o lo que sea, eso por supuesto que empieza a entorpecer la causa, pero esto ya está en el fuero público. Por eso lo primero que le pregunta Ercolini en esta audiencia ayer es, ¿usted quiere hacer la denuncia? Sí, le dice. Con eso ya queda abierto el proceso y ahora el Estado como damnificado, que representa a la sociedad como damnificada, avanza. Con o sin colaboración de la víctima, digamos. Eso por un lado. Segundo, respecto del reencuentro, hay varias versiones sobre lo que ha sido esto. Por ejemplo, la apertura de la cuenta del banco. Yo les quiero adelantar un dato. Por ejemplo, Fabiola Yáñez, por lo menos en los últimos años, no utilizó tarjetas de crédito. Es decir, no tenía movimientos crediticios. Esto abona cierta teoría de que ella tenía una dependencia económica, digamos, en la relación con Alberto Fernández. Sí, además no tiene ingresos declarados, lógicamente. Sabemos que no trabaja, esto es información pública, más allá de toda esa idea del documental, que entiendo que fue una suerte de autogestión. No es que una plataforma le dio un anticipo para, no sé, para grabar algo y cobraste, no sé, 10, 20, 30 mil, 50 mil o 100 mil dólares. Entiendo que eso no ocurrió.
Por ahora que sepamos no, pero una cuestión importante, ni siquiera ella como, digamos, como una anexa a una cuenta principal bancaria tenía una tarjeta de crédito. Ella no tiene movimientos crediticios, es decir, es más, tiene una pequeña deuda en un banco de 4.000 pesos, que son los típicos intereses que te quedan, digamos, flotando de mucho tiempo, incobrados, que dicen que es una deuda incobrable, pero en realidad es porque quedó sin funcionar esa cuenta. Digo esto al caso de la apertura de cuenta en Estados Unidos, lo que dicen las fuentes cercanas es que se estaban instalando, le estaban, digamos, poniendo más o menos en orden la situación en España, Fabiola, pero que incluso desde el principio no había una intención de incluso vivir juntos en España, era toda una situación para ellos. Claro, y además entiendo que abrir una cuenta, bancarizarte, blanquear fondos, también era difícil para Alberto. Vos tenés más claro el tema de la declaración patrimonial, pero básicamente declara no tener nada. Sí, quizá... Bueno, la jubilación un poco lo salva en eso, ¿no? Sí, para intentar justificar una digresión, ¿no? A este hombre le tenemos que seguir pagando 7 millones de pesos. Pero bueno, no, quizá pero también... para vivir en España y abrir una cuenta o una cuenta en Estados Unidos. Por eso él vuelve para acá, ¿no? Porque la jubilación implica, la jubilación de privilegio implica que vos tenés que vivir en la Argentina. Pero también puede ser que la apertura de la cuenta, algunos dicen, estuviera asociada, y ahí también le preguntamos a Claudio, él, viste que dijo que tenía daba alguna clase, tenía alguna invitación y eso era algo remunerado y que necesitara una cuenta para poder cobrar esos eventuales ingresos, ¿no? De alguna charla, de alguna clase que diera allá en España. Sí, ingresos que en estas horas se estarían tambaleando también. Claro, claro. ¿Quién lo va a querer dando clase de qué? No, obviamente. No, ni en su carácter de expresidente, no. Hoy el nombre Alberto Fernández en España es la mancha venenosa, en un momento muy delicado de la política interior española y con un vínculo muy fuerte de Alberto Fernández con el presidente Sánchez, que a su vez está peleado muy fuertemente con Javier Milei, y por supuesto acá lo que importa es la violencia y es Fabiola Yáñez, etcétera, pero extendiéndonos a la historia de los ingresos de él, la verdad es que no es que las universidades se pelean por mantenerlo Alberto Fernández en su nómina. Por supuesto, y ahora menos. Esto es información. Es un paria social este hombre, sea cual fuese el resultado de la investigación judicial. Ahora ya vamos a ver qué hace la UBA, ¿no? La UBA también. Claro. Tal cual, mira, pensamos lo mismo, Claudio. Profesor de la al UBA. mismo tiempo. Titular de cátedra, además, ¿no? Ya se sigue teniendo su cargo en la UBA, efectivamente. La fiesta en Olivo, como si no pasara nada, dando normas justamente, que es lo que se enseña en ese lugar. Bueno, no sé cómo será la historia ahora. Sí, ahora se decía que iba a haber una reunión en la UBA para tomar alguna decisión, ¿no? O por parte del decanato de Derecho, no sé, podría haber alguna novedad en las próximas horas. Y sí, me parece posible. Yo te digo que en el entorno de Alberto lo escucharon preocupado por eso, claro. por sus clases. Claro. Bueno, igual tiene la jubilación este hombre, es indigno de recibirla, pero bueno, es lo que corresponde. Sí, ahora, y hay que ver si no hay algún camino legal para objetarla. Sé que todo lo que se intentó... Mira, Amado Vudú cobra la jubilación, bueno, cierto, Cristina Condenada cobra la jubilación. Lamentablemente no hay ninguna norma ahora que permita correr a una persona de una jubilación de privilegio incluso por haber sido condenada. Al día de hoy no hay. No, yo tengo una duda, Claudio, estuvo circulando desde anoche esto de que Alberto, por lo menos con la gente de su mayor confianza, comunicadores, periodistas, políticos, estaría pensando en una estrategia, porque el comunicado de él es ininteligible, sí. Dice, los hechos que ocurrieron no ocurrieron como dicen que ocurrieron y yo voy a probar que ocurrieron de otra manera que no ocurrieron. O sea, lo que dice es, algo pasó y yo voy a dar cuenta de que fue distinto y dice que va a poner testigos. Bueno. Ahora, él pareciera que en las últimas horas, quienes tuvieron acceso a hablar con él, yo le decía hoy a Marina, bueno, parece que no se pudiera caer más bajo, pero parece que está tratando de cavar aún más profundo puede, en la fosa en la que está metido, que es ir contra Fabiola, es decir, el típico protocolo de la misoginia y del machismo, de la no perspectiva de género para tratar estos temas. Como el bowling strike, le faltaba uno y es ir contra la víctima. Exacto. ¿Vos tenés esa información? Sí, correcto. Yo lo sugerí
con bastante énfasis en 2 de mis 3 últimos textos. Sí, a mí me gustó la elegancia con la que lo contó anoche Camila, porque a mí no me sale la elegancia en estos contextos. Camila dijo que Alberto está filtrando, que hay cuestiones, vamos a decir, problemas personales de Fabiola. Consumos personales. Consumos personales, ustedes ya entienden de lo que estamos hablando, que la habrían llevado a una suerte de autoflagelación, a golpearse sola. ¿Quién puede creer esto? Y además que va por la vía de la extorsión. Bueno, pero pará, ahí yo me agarro de una de las notas de Claudio Saboya, porque presuntamente parte de los golpes fueron durante el embarazo. Entonces, bueno, Exacto. una mujer embarazada, este perfil que describe Alberto, ¿cómo se explica? Chicas, vuelvan a lo que hablamos al principio. En ese escenario posible, todavía no ocurrió, ¿qué vale más, la foto o los chats? Los chats, los audios. Vos podés decir, yo me autoflagelé, me tiré de cabeza sobre el piso, lo que sea. No quiero seguir poniendo ejemplos estúpidos porque me parece que es como hablar de los marcianos caminando por Saturno. Y es hacerle el juego al expresidente, ¿no? Que quiere que esta versión pero vamos se instale. vamos a caminar esa hipótesis delirante. Ok, vamos hasta ahí. Ahora, si hay audios que dicen él tal cosa, o es la tercera vez, o no sé qué, y bueno, ¿cómo la explicás esa? Y eso está fechado, no es ahora, no lo pudiste editar ahora, sino que está fechado en un momento que la justicia ya lo tiene, porque esto se extrajo, digamos, casualmente por la Policía Federal en el marco de otra causa. Sí, ¿te puedo o sea, preguntar no podés algo operar sobre esa prueba. Sí, medio delicado, porque empezamos a revalorizar muchos videos de, bueno, el tiempo en el que Alberto era presidente y Cristina vicepresidenta. Y pasamos varios fragmentos de momentos distintos, actos públicos en los que Cristina dice, yo puedo mostrar mi celular, no sé si todos pueden hacer lo mismo. Bueno, hoy, digo, en la perspectiva, dando cuenta de que Cristina sabía que en el celular de Alberto había cosas que no podían ser mostradas. ¿Cristina sabía? ¿Pudo haber sabido? Yo creo, esto ya es especulación con algún dato suelto, pero no con la misma asertividad con que te dije las cosas que contesté hasta ahora. Creo que alguna cosa sí. A ver, hay una palabra también bastante estúpida que se usa mucho, sobre todo, ahí sí, desde el machismo, que es Alberto es un desprolijo. Es una manera de decir que hace cualquier cosa. Pero es otra cosa. Sí, bueno, claro, desprolijidad es otra cosa. Bueno, entonces, sobre eso hay mucha información, hay muchos datos, hay nombres, que Cristina los tiene, y los tenía y siempre los tuvo. Ahora, esto, por supuesto, estamos hablando, perdóname, para ser totalmente claro, de infidelidades, claro, sí, que es una valoración moral, no tiene ningún tipo de... Totalmente, un problema de él con quien era su pareja, etcétera. Pero yo sé, digamos, estoy respondiendo puntualmente a lo que me dijo Debbie del celular. Cristina, si se refería a eso, Cristina, o a otra cosa. Eso seguro. Todos ahora, leímos eso en ese momento, en ese famoso acto. Porque todos de IPF, tenemos los mismos en ese contexto, exacto, leímos eso. Ahora, hoy, ¿y por qué? no sé. Perdóname, vamos a hacer un mínimo autoelogio a la profesión nuestra que está tan golpeada. Y porque ninguno de nosotros, todos los periodistas argentinos, nos metemos con temas personales que no tienen que ver con el interés público. Exacto. Le pese a quien le pese y nos critiquen y nos insulten y sobrado o lo que sea. Nosotros no nos metemos nadie, ni competimos entre nosotros con cosas que no hacen al interés público, aunque las sepamos. Exacto. Entonces, eso pasó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es un poco lo que le pasó con la justicia, con la causa de los seguros, que se encuentra con esto otro. No sé hasta dónde. Cristina es una mujer muy informada. Cristina vivió en Olivos, chicas, 8 años como presidente y 4 más como vicepresidenta. Hay mucho personal todo que el personal de trascendió por eso, a los trascendió las épocas, sí, claro, sin claro duda. que sí. Entonces, si yo me dijeras, Cristina sabía de esto, yo ni loco te digo, no. No sabemos, pero sabemos que Cristina probablemente tuviera acceso a todo lo que ocurría en Olivos durante la gestión de Alberto, porque mucho del personal trascendió las épocas. Claro. Pero claro. Bueno, vamos a ver si se pronuncia sobre esto. Gracias, Claudio, gracias por la comunicación y otra vez chicas, felicitaciones por este trabajo impecable que, bueno, ya se tradujo en una denuncia formal de violencia de género de la ex primera dama al expresidente de la Nación. Y Cami, para cerrar con vos, me quedo con esto de que se trasladaría Rívolo a España a tomarle la declaración a Fabiola en cuanto a la descripción de los hechos concretos que ella querría denunciar. Esto, primero, si tenés alguna idea de cuándo sería, cómo se va a articular.
Por ahora lo que sabemos es que en la audiencia de ayer hubo descripción de hechos, pero que fue más acotada de lo usual. En general las denuncias de este estilo a veces llevan horas, se tienen que tomar recreos en el medio, pero lo que se vivió ayer es que Fabiola estaba en un estado de conmoción absoluto, que la gota que había rebalsado el vaso había sido el hostigamiento de los últimos días y eso fue lo que la llevó finalmente a denunciar, pero que todavía para profundizar, es decir, para ir hecho por hecho, ya necesita contención, necesita asistencia, digamos, del Ministerio Público Fiscal, que tiene un área especializada en la ayuda a víctimas de violencia de género y que necesita, digamos, un acompañamiento profesional para poder hacer esa declaración con más tranquilidad y con más contención. Para eso se contempló la posibilidad de que Rívolo viaje a España. Por ahora tenemos confirmado que va a haber una audiencia, pero va a ser por Zoom. Esto es información digamos, del último minuto, les diría. Si Rívolo después va a viajar o un equipo, digamos, va a acompañar a Fabiola en España, eso resta por definir. Rondó esa idea toda la mañana, pero por ahora nos confirmaron audiencia por Zoom. Esto está cambiando minuto a minuto igual. Y tengamos en cuenta que además es la misma, son los dos mismos intervinientes que en la causa de los seguros. Porque me preguntaban cómo estaban avanzando. Y les digo la verdad, es el mismo individuo, digamos, es el mismo juez, es el mismo fiscal, que no pueden partirse en dos, ¿no? En este momento la idea es hacer algo por Zoom, pero que sí tenga asistencia al Ministerio Público Fiscal. Perfecto. Gracias, Cami. Gracias por la información. Vamos a presentar a nuestras invitadas. En esta tarde está Fabiana Túñez con nosotras, que supo dirigir el Instituto Nacional de Mujeres, así que gracias por estar aquí. Está Beatriz Goldberg, que es psicóloga y experta en cuestiones de violencia de género y también el vínculo con el poder y el abuso del poder del hombre hacia la mujer. Y está Silvina Martínez, abogada, periodista, compañera de esta casa. Y vamos a arrancar por vos, Silvina, porque todo esto tiene un enorme impacto institucional. Fue una conmoción política. Hubo algunas voces del kirchnerismo que ya se apuraron en despegarse de Alberto Fernández y algunos silencios, ¿no? Como siempre. Como siempre. A ver, realidad es que se le explotó en la cara al kirchnerismo esta situación porque, como bien mencionábamos hace un rato, a ver, no es la mujer que fue a denunciar, sino que se encuentran en el medio de un acto de corrupción o de una investigación de corrupción, se encuentran con estos mensajes y lo que hace el juez es lo que tiene que hacer, abrir un expediente reservado y consultarle a la víctima si va a denunciar. La actitud de la víctima, lo van a saber mejor las especialistas, es la que pasa siempre, trata de negar los hechos o no querer impulsar. Luego, cuando se ve desbordada, empieza a pretender impulsar la acción. Ahora, ¿qué hace el kirchnerismo? Algunos, unos pocos, se marcan y marcan la diferencia. Hoy leía un comunicado de la Cámpora, que la Cámpora menciona que Alberto también ejerció violencia contra Cristina. Siempre el eje es Cristina, para lo bueno y para lo malo. Bueno, la misma idea de Mayra Mendoza, si querés. Claro, ¿no? exactamente. Esto de no reconoció el liderazgo de una mujer, ergo, claro, no me sorprende. Esa es perdón, ¿no? Pero es la letra de Cristina. Tanto el comunicado de la Cámpora como lo de Mayra, porque para Cristina el mundo empieza y termina en ella. Es yo y el mundo, yo y las circunstancias, yo y lo de Fabiola no me interesan tanto, claro, yo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ella lo que manda a decir a través de lo que dice Mayra Mendoza es como Alberto no pudo soportar ser sometido al poder de una mujer como yo, Cristina, que lo elegí como candidato, que le marqué cuestiones vinculadas con la gestión, bueno, no sé, se terminó desquitando con la esposa, faltaba que diga una cosa así. Una cosa así, ¿no? Pero acá el hecho de denunciar en ese comunicado que ejerció violencia hacia Cristina y otras ministras, porque lo menciona de esa forma, digo, también habla de una complicidad, porque si vos sabés que una persona ejerce violencia, estamos hablando de violencia física, psicológica, económica, de cualquier estilo, hacia el resto de las mujeres, ¿para qué funciona el Ministerio de la Mujer todo este tiempo? Yo tengo entendido que hoy, Silvina, que finalmente no se logró el quórum en la declaración, que se iban a hacer distintas cuestiones de privilegio, en la sesión que se cayó por falta de quórum en la Cámara de Diputados, firmaron muchos diputados del kirchnerismo esta idea, ¿no?, de repudio, de solidaridad con la víctima, de abrir, bueno, un tema con esto, pero Máximo Kirchner, por ejemplo, tengo entendido que no firmó, ¿no? Entonces, bueno, ahí te marca también un poco la idea de cada uno, ¿no? Cómo están posicionados. ¿Vos tenés información si firmó Máximo? No firmó Máximo. Y sí hubo reuniones ayer de los bloques en función de lo que tiene que ver con la pasada en limpio. Se le cree a la víctima, sí le creo a ella. Era una frase que se repetía entre distintas diputadas que habían dejado sus escritos en Twitter, en X, en el día de ayer. Y también esto de existe la violencia de género y va más allá del color político. Era otra de las frases que se repetía, usada por Juliana Di Tulio y por
por Anabel Fernández Sagasti, por ejemplo. Sí. Y acá, Beatriz, está bastante difuso el límite entre lo privado y lo público, porque es el presidente en ejercicio, porque es la primera dama, porque es la Quinta de Olivos. Claro, es el presidente y además es aquel que hablaba contra la misoginia, hablaba contra todos los mensajes contra la mujer, que él era el primero, que un macho no se tiene que ir contra una mujer. Él daba todos esos mensajes en cada charla, en cada ni una menos, o sea, como que él si te parece, compartimos ese material para tenerlo de punto de partida, de disparador, porque hay mucho acá que seguro nos vas a ayudar a desentrañar. Es un plan también en el que tenemos que trabajar todos, todas y todes. ¿Saben por qué? Porque también es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Y eso debe ser castigado. Y debemos hacerlo porque tolerarlo nos vuelve una sociedad horrible. Bueno, miremos el cinismo, ¿no, Beatriz? De usar el todo, de usar el lenguaje inclusivo, hablar de que debe ser castigada la violencia contra las mujeres, casi una profecía autocumplida, ¿no? Claro, y además con esa vehemencia de que está mal, que es una sociedad que está muy mal por eso, y es claramente un ejemplo de eso paralelamente. La capacidad de mentir es increíble que tiene, y prácticamente en un acto público, y realmente tiene que ser de alguna manera una persona, por más que sea pública, y que sea algo privado, de alguna manera habla de la personalidad del tipo, porque un político, por más que sea político, también tiene que ser una buena persona, no puede ejercer violencia sobre otro, porque de alguna manera habla un poco de la conducta de él en general. Sí, además, no es, bueno, quien ejerce la primera magistratura es una suerte de referente, aunque no se proponga. Un influencer, entre comillas, de alguna manera, un estandarte que tenemos como ejemplo, y él no puede claudicar entre eso. Una duda que yo tengo, que es algo, bueno, casi un dicho popular, ¿no? Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces, es casi una verdad de perogrullo, pero esta especie de sobreactuación que hizo Alberto durante toda su gestión del feminismo, utilizar el lenguaje exclusivo, decir yo voy a ser el primer feminista, yo voy a ir contra el patriarcado, ¿me está diciendo algo? Porque, bueno, hemos visto mucha gente, no sé, pongo otros ejemplos, qué sé yo, el antisemitismo, el yo tengo un amigo judío, todo el tiempo hablar de los derechos de las mujeres y resulta que tenés una denuncia de tu propia esposa por golpeador. ¿Qué hay ahí? Y él evidentemente es autorreferencial, pero él quería tapar todo, así como tapó en la cuarentena, en distintos momentos, él tapó todos sus sentimientos, todo lo que le pasaba y todo lo que le acontecía, él le daba otro significado, donde él era el que ejerce la parte buena, ayuda, nos salva las vidas, o sea, siempre estaba con ese discurso, ¿no? Bueno, pero también al mismo tiempo siempre la culpa era del otro. Siempre. La fiesta de Olivos, mi querida Fabiola. La causa seguros que se está investigando ahora fue María, que se extralimitó en su función, es una cosa así. Siempre la culpa era del otro. El gobierno no pudo hacer tal o cual cosa porque Cristina, Claro, él no podía nunca llegar la pandemia, a nada. La guerra. Él justifica todos sus actos por la época económica, por la cuarentena, que la economía no podía avanzar. Siempre todo era así. Pero acá ejercía una violencia realmente. Vemos que el Ministerio de la Mujer, donde ella fue a denunciar, le dijeron que ya va a pasar. Sí, eso todavía no está aprobado, pero hay versiones coincidentes al respecto. Que va a pasar solo, que se callan. Y prácticamente están para eso. Cuando Milei lo quería sacar, dijeron que era fundamental el Ministerio de la Mujer, y fíjate acá en este caso. Bueno, recién en el repaso de hechos que daba Débora, de esto de poner la culpa en el otro, citaste lo de la fiesta de Olivos. Mi querida Fabiola, si les parece, compartimos este extracto y vamos con Fabiana, que tiene mucho para aportar. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho, y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Bueno, y para sumarle, Aníbal Fernández pretende aclarar y oscurece.
me parece que la definición tuya es concreta y terminante. El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. No atañe a la función pública. Listo, se terminó. Eso es todo lo que vos ves. No hay otra cosa. A ver, la complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, eso, que a lo mejor pueda ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como a la Edad Media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esa característica. Eso no existe más, señores. No, lo que puede la señora hacer, puede haber cometido un error, bueno, lo cometió, listo, está bien, puede haberlo cometido. Ahí se agotó. Bueno, eso no existe más, señores. Sí, señor Aníbal Fernández, la estadística de la cantidad de mujeres víctimas por femicidios y violencia de género es flagrante, así que no puede decir que no existe más. Este señor, además, con su machismo característico, no me olvido de aquella reunión, convención del peronismo en Parque Norte, en la que debatían temas políticos Chiche Dualde, Cristina Kirchner y Olga Rivitorti, y él dijo que eran discusiones de alta peluquería. Y después, Alberto, con lo de mi querida Fabiola. Parece la verdad, un varón domado, fíjate. Bueno, acá, pobrecito. Lo que pasa es que me parece que ahí es interesante también lo de la fiesta de Olivos, y se lo trasladamos a Fabiana, porque dicen muchos que conocían o tenían mayor acceso a la intimidad de la pareja, de la familia presidencial. Ese fue un poco el quiebre en el vínculo entre ambos y el comienzo de una relación, bueno, con estas características violentas. ¿Cómo está, Fabiana? Danos tu mirada, por favor. Bueno, la realidad es que el violento siempre pone la culpa en el otro, en la otra. Entonces, mirá lo que me hiciste, mirá lo que me obligás. Exactamente. Me provocaste. Claro, vos me buscaste. Sí. Entonces, el tema es que el violento considera a la persona como una cosa, como un objeto, en el cual él puede hacer y deshacer. Por eso es que fue tan hipócrita, tan cínico, todos sus discursos del tema del feminismo, porque además nos hizo un gran daño a las feministas. Claro que sí. Porque el feminismo no es de un partido político, el feminismo no tiene dueñas ni dueños. No. El feminismo es la lucha por los derechos, es contra la violencia. Entonces han usufructuado el tema de las luchas de los derechos de las mujeres, y lamentablemente eso ha generado un retroceso muy grande en cuanto a políticas públicas. Sí. Entonces, realmente escuchar que potencialmente una ministra... Sí, no lo sabemos, yo creo que pero dicen que ella le habría dicho a la ministra de la Mujer que estaba siendo Elizabeth víctima. Gómez Alcorta, en ese momento. Sí, y que le habría dicho algo así como calmate. Ya va a pasar, no se puede hacer nada. Bueno, pero no lo sabemos depende quién sea. Yo actúo, declaro, digo todo lo que tengo que decir, porque pasó con Alperovich, pasó con Espinosa. No, y acá más todavía, Fabiana, porque acá la ministra de la Mujer era, si querés, vamos a poner en estos términos, una empleada de Alberto. Sí, claro. Porque Alberto podía ponerla o sacarla del cargo. Entonces, lo que Fabiola le estaba proponiendo, si es que hubiese ocurrido, porque no nos consta, la estaba un poco haciendo elegir entre su jefe y ella, y claramente, política de género cero, eligió a su jefe. Me gustaría compartir, a propósito de lo que vos decís, ¿no?, de lo que es el feminismo y la verdadera prédica por la defensa de los derechos de las mujeres. Es interesante lo que dice Ofelia Fernández. Me gustaría que lo compartamos, porque dice: no quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años el feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura, pedirles perdón y decirles que en la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón para la que aprendizajes mediante y sin creer mucho en nadie volvamos a intentar. A mí me parece interesante, y también, ¿no?, pensando que es una dirigente muy joven y que le está hablando a mujeres jóvenes, a las pibas, como dice ella,
que entendamos o que esto sirva también para comprender que la causa del feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres en todos sus aspectos y sobre todo los vinculados a la violencia no debe partidizarse. Totalmente. De una vez y para siempre. El último tiempo empezó con pañuelos verdes, pañuelos, viste, todo lo kirchnerista, o sea, se empezó a empapar y realmente se desdibujó la causa. Pero que yo creo que eso no solo genera un retroceso, sino que lamentablemente se desvirtúa lo que le pasa a las víctimas. La realidad es que cuando ahora por ahí escuchás que todas las mujeres mienten, todas las denuncias son falsas. Que puede haberlas, por supuesto, pero no. Pero te doy un ejemplo. No es la regla. De los 300 femicidios del año pasado, solo el 25% tenían denuncias previas, con lo cual te marca claramente que para una mujer llegar a denunciar es muy difícil. Entonces, y recién cuesta mucho, y más cuando hay alguien de poder que se lo... Claro, la dependencia económica. Este hombre al principio de la pandemia tenía el 80% de imagen positiva. Habían ganado la elección con casi el 48% de los votos. Si les parece, compartimos un tuit reciente del presidente Javier Milei, porque me parece interesante para retomar lo que vos planteabas, Fabiana, que es que no se deslegitimen las políticas, ¿no? A partir de estos hechos concretos que estamos describiendo. Dice Milei, la hipocresía progresista, a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias, porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 o el día 1 de gobierno, terminando con esta estafa que titularon políticas de género. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. A ver, es verdad que fue... sigue, ok. Sí. Bueno, si querés, hacemos una suerte de resumen. Dice, como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un ministerio de la mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Acá hay una ensalada que ya veremos. Décadas de estudios científicos son prueba de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios. Siempre sostuvimos lo mismo y como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron sin ninguna prueba de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa qué haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a ceder, supongo, derechos, somos los violentos, etc. Creo que ya queda un párrafo final. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Bueno, acá me da la sensación, y te lo traslado, Fabiana, hay mezcla de verdades y mentiras. A ver, perdón. Yo querría decir algo respecto a lo que acabamos de leer. Por un lado, habla allí el presidente Milei de la estafa de las políticas de género. Es cierto que hubo una estafa respecto a las políticas de género durante el kirchnerismo. La idea más flagrante es la de Alberto, presuntamente golpeador de su esposa. Pero digo, la estafa vinculada con empleados sobredimensionados, políticas de género que solo tenían que ver con mujeres que comulgaban con las ideas partidarias del kirchnerismo, si no, no las defendían. Eso es cierto. Ahora, lo que yo no comparto es que eso signifique que no tengas que tener ningún tipo de política de género. Entonces acá me parece que cuando habla de ellos y nosotros, yo vuelvo a lo que decíamos recién después de leer lo que también escribió Ofelia Fernández. Ojalá esto sirva para que no haya más respecto de causas nobles, como dice el presidente en su tuit, que es el feminismo por un lado, o los derechos de las mujeres, causas nobles, los derechos humanos. Me acuerdo que le caímos con todo el peso cuando se habló durante el macrismo del curro de los derechos humanos. Bueno,
que esta causa noble, como dice el presidente Milei, sea transversal a toda la dirigencia. Basta de ellos y nosotros. Todos, pero especialmente las mujeres, tenemos que ir juntos en esta cuestión. Cualquier tinte político no importa. Sí, perdón, que cualquier tinte político no influye en esto, porque si hiciste algo mal, seas lo que seas, del tinte político que sea, estás equivocado y tenés que ser sancionado. Pero yo quiero dar un ejemplo. La realidad es que no todo es blanco o gris o rojo, como quieran llamarlo. Sí, hay matices, la realidad es todo. que nosotros, del 2015 al 2019, tuvimos un Instituto Nacional de las Mujeres que tenía rango de Secretaría de Estado, con 400 trabajadores y 6 cargos. Además, el tema es que, según las leyes argentinas, Argentina tiene que tener un organismo rector de políticas públicas. Llámese como se llame. Y además me gustaría decirle al señor presidente que yo hace más de 20 años que me dedico a esto y que yo no me enriquecí, no hice nada que no tuviera que ver con un servicio hacia las mujeres. Entonces, a veces cuando se habla en forma tan estricta, se deja de lado algo que tiene que ver con una política de Estado. En España, por ejemplo, ¿cómo redujeron los femicidios? Con un acuerdo político entre todos los partidos, donde durante 10 años se sostuvo la misma política pública. ¿Cuál fue el resultado? Se redujo en un 50% el índice de femicidios. Seguro. Entonces, dentro del pacto de julio faltó eso. Gracias, Fabiana. Gracias. Muchas gracias a Fabiana Túñez, también a la doctora Goldberg y también a Silvina Martínez. Gracias por haber venido. Muy bien, bueno, vamos con información. No sé si decir información urgente, pero esto pasa ahora.